Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kepap. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En la noche en que una transmisión habitual en Instagram se transformó en un episodio determinante para la narrativa sentimental del espectáculo turco, Mert Ramazan Demir, actor cuyo rostro y trayectoria han ocupado titulares y pasarelas mediáticas en los últimos años, dio un paso al frente de una manera que pocos esperaban. Abrió las puertas de su intimidad ante miles de espectadores y, con voz templada y gesto reflexivo, pronunció el nombre de la mujer que, según él mismo confesó, le ha devuelto una calma desconocida. En un diálogo espontáneo con sus seguidores, cuando la cuestión sobre su vida amorosa emergió en el aire digital, el actor se detuvo, mordió apenas la palabra y dijo: sí, hay alguien. Se llama Zeynep. Llegó hace poco, pero ha sido para mí una presencia que me ha traído paz. Ese instante aparentemente simple, desplegó inmediatamente una doble corriente en la opinión pública. Por un lado, la curiosidad incesante por identificar a la enigmática figura femenina, por otro, una oleada de reacciones que en un giro inesperado, incluyeron la aprobación silenciosa de quien alguna vez compartió con él tanto escena como afecto, la actriz Afra Saraoglu. La cadencia de la declaración y la carga emotiva que la acompañó fueron suficientes para convertir la transmisión en tendencia. En fracciones de minuto el nombre pronunciado por Demir se propagó en foros, stories, hilos y comentarios. Los espectadores no solo discutían el fondo del mensaje, esa aparente serenidad que ahora definiría su presente amoroso, sino que también se afanaban en reconstruir el perfil de Zeynep, amiga de la infancia, compañera fuera del mundo artístico. ¿Alguien con vínculos profesionales en la sombra? Diversas fuentes no confirmadas comenzaron a sostener que la mujer en cuestión habría elegido mantener su vida alejada de los focos, que su existencia se caracteriza por la discreción y por una afinidad por la normalidad que contrasta deliberadamente con el brillo de los platós. Esa elección, si es cierta, explicaría por qué la confesión del actor detonó más preguntas que certezas. La fascinación contemporánea se alimenta del misterio, y la promesa de una vida sencilla junto a una figura pública resulta a ratos tan perturbadora como atractiva para el público. El relato de cómo ambos llegaron hasta este punto es, por supuesto, tejido con hilos de trabajo duro y de decisiones difíciles. Compartieron set, compartieron expectativa pública y, al final, habrían optado por caminos distintos cuando las obligaciones laborales comenzaron a devorar el tiempo libre y las ambiciones personales redibujaron prioridades. Que hoy la respuesta torne hacia la empatía más que al rencor habla de una transformación notoria en la cultura mediática, en un universo donde la exposición solía alimentar malos entendidos, la elegancia del silencio y la aceptación mutua se convierten en noticia. ¿Hemos entrado, acaso, en una nueva era de responsabilidad emocional entre las celebridades turcas? La reacción de Afra, interpretada por muchos como un gesto de liberación, sugiere que sí. Entretanto, la figura de Zeynep, esa presencia que según Demir ha devuelto la calma a su vida, se dibuja en materiales recopilados por quienes siguen de cerca el entorno de ambos artistas. Se la describe como una mujer que aprecia la vida pausada, que no participa de la vorágine mediática y que, sin embargo, ha sabido estar cerca del actor en momentos clave. Este perfil, si bien confirma la hipótesis de que no es una recién llegada al círculo íntimo, alimenta también la narrativa romántica que los admiradores gustan de componer, la historia del refugio, de la mirada que apaga el ruido, del afecto que no precisa proclamarse para existir. Los medios, por su parte, han jugado el papel acostumbrado. Mientras algunos optan por la investigación y la prudencia, otros convierten el enigma en contenido. El resultado es una coexistencia de versiones, conjeturas y silencios intencionados que mantienen al público expectante y, sin duda, al actor en el centro de una conversación global sobre qué significa hoy encontrar la paz en el amor. No es menor, además, que la actitud de ambos protagonistas haya sido interpretada por una parte considerable del público como un ejemplo de madurez emocional.
La narrativa que circula en redes sociales y en foros especializados en farándula insiste en que la verdadera noticia no sería únicamente la existencia de un nuevo vínculo, sino la manera en que las dos figuras públicas han priorizado la estabilidad mental por encima del escándalo. En tiempos donde el conflicto vende, la reconciliación pausa el reloj, escribió una comentarista en una red social, sintetizando ese sentimiento colectivo. Y es probable que esa interpretación haya resonado tanto porque ofrece un contrapeso esperanzador al ciclo habitual del espectáculo, la posibilidad de que los afectos antiguos no se conviertan automáticamente en combustible para la hostilidad, sino en cimientos para una convivencia respetuosa y discreta. Queridos lectores de Keepup, esta historia plantea cuestiones que van más allá del morbo. ¿Cómo valoramos el crecimiento emocional de las figuras públicas? ¿Estamos dispuestos a aceptar que los amores terminados culminen en respeto y no en espectáculo? Queremos leer sus opiniones. Cuéntenos en los comentarios si creen que la discreción es la mejor decisión para las parejas que emergen del mundo del arte, y díganos también qué otras celebridades turcas les interesa que analicemos con la misma profundidad y respeto. Su voz es la que construye nuestra comunidad y nos ayuda a abordar las noticias desde una óptica más humana. Si este relato les ha atrapado y desean más análisis como este, no olviden apoyar a Keepup. Su suscripción al canal nos permite continuar investigando, profundizando y narrando historias con rigor. Les pedimos que consideren suscribirse, activar las notificaciones y, si lo desean, apoyar nuestro trabajo mediante el botón Unirse para acceder a contenido exclusivo. Sus likes y comentarios no solo incentivan al equipo a seguir creando, sino que además nos permiten medir qué temáticas les interesan más y en qué dirección debemos orientar nuestros próximos vídeos. ¿Quieren un especial sobre romances que nacieron en plató y sobrevivieron a la fama? ¿O prefieren que analicemos las carreras de Afra y Mert por separado, con entrevistas y material detrás de cámaras? Déjenos su sugerencia abajo. Que este episodio, relatado con detalle y observado con el ánimo crítico que nos caracteriza, sirva para recordar que, tras los flashes y las noticias, se encuentran vidas que buscan reposo, trayectorias que merecen respeto y decisiones que a veces pasan por el silencio y la discreción. Mert Ramazan Demir habló en voz alta de su paz. Afra Saraolu respondió con un gesto silencioso que muchos interpretan como un sello de madurez. Entre la curiosidad del público y la protección de la vida privada, ambos se mueven ahora en una escena menos estridente y más sólida, donde la palabra paz ha recuperado su valor original, el de un estado interior que no siempre necesita ser explicado para ser real. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.